Todos hemos explotado. Todos hemos puesto el grito en el cielo. Este señor de aquí creo que es la definición más absoluta de purista que hay de las carreras. Es un tío que si yo ahora mismo le pregunto, ganador del Gran Premio de España de 1971. 71, ganó Stuart, ¿no? En Montjuic. Sí, señor. Bueno, pues bueno, más o menos. Vale, perfecto. No, Giorgio, es importante que aclare primero que nada una cosa. Sí. A mí no me gusta la nueva Fórmula 1. Seamos claros. No me gusta desde que supimos el reglamento. No me gusta porque, digamos que de una forma manifiesta, inicial, de planteamiento, invade competencias que no son las suyas y olvida las que lo han sido toda la vida. Entonces, desde ese punto de vista, no me gusta. También te diré otra cosa. He estado leyendo en muchos sitios y en sitios muy reputados a lo largo y ancho de este mundo que la Fórmula 1 ha afrontado el mayor cambio reglamentario de su historia. Y permíteme que te lo diga, pero eso no es verdad. La Fórmula 1 ha corrido con coches de Fórmula 2. Y por tanto, eso es un cambio superior. Es un cambio que en tiempo por vuelta fue absolutamente disruptivo y que obligó, bueno, y que de hecho cambió completamente el orden de los equipos porque había algunos que eran buenos en Fórmula 1 y otros que eran buenos en Fórmula 2 y no eran los mismos. Por tanto, Giorgio, yo no compro que sea el mismo alcance de cambio de normativa. Es un cambio de normativa bestial con el que yo no comulgo, que no me gusta nada. La Fórmula 1 no debería ir de ser eficiente, debería ir de ser rápido. Y de ser cuanto más rápido mejor. Y cuanto más rápido siempre mejor. O sea, yo creo que eso lo compartimos, todos los que nos queremos llamar puristas, lo compartimos. A partir de ahí, sería sensato recordar que hace muchos años, pero muchos años, que la Fórmula 1 no piensa solo en ir rápido, que ha introducido una serie de factores con mayor acierto o menor acierto, buscando igualar el rendimiento entre equipos, maquillar las diferencias que naturalmente existen entre ellos, dando de comer de alguna manera al aficionado que espera cambios, simplemente derrocando a algunos líderes para que dejen de serlo. Todo eso ha pasado muchas veces. Entonces, por eso creo que no debemos rasgarnos las vestiduras de inicio. Dicho eso, si quieres, podemos empezar con nuestros aprendizajes del Gran Premio de Australia. Me muero de ganas. Me muero de ganas. ¿Cuál es el primero? El primero es consecuencia directa de esto que te acabo de decir. Y es, cambios, yo esperaría. Vale. Yo esperaría. Y eso no significa que no quiera cambios. Significa que no los quiero ahora. Porque si los hacemos ahora, igual la liamos más. Sí. Igual lo estropeamos todavía más. Y me explico. ¿Por qué? Porque de momento sabemos relativamente poco. Hemos tenido un gran premio, el inicial, en un tipo de circuito. Un circuito donde la recuperación de energía es bastante compleja, porque hay zonas rectas muy largas, no hay grandísimas frenadas o no hay muchas grandísimas frenadas, y eso influye en cuánta energía se recupera y por tanto también influye sobre cómo puedes entregar la energía durante la vuelta. Entonces, como eso va a cambiar en los próximos grandes premios, primer factor para esperar a cambiar sería ver qué ocurre en otro tipo de circuito. De cajón. Y me dirás, oye, pero están los simuladores, ya lo han probado todos los equipos, saben qué va a ocurrir. Bueno, también tendrían que haber sabido lo que iba a pasar en Australia. Sí. Y hemos visto cosas que no sabían. Y de eso hablaremos un poquito más tarde, pero menos mal que no lo sabían todo. No hemos visto sprints. Vamos a ver un sprint en el Gran Premio de China. Oye, pues veámoslo. Vamos a ver qué sucede, ¿no? En grandes premios en los que solo vaya un entrenamiento libre. Pues yo tengo ganas de ver qué pasa y puede ser diferente a Australia. Y puede influir sobre, si no sobre cuáles tienen que ser los cambios, sí sobre cuánto se tiene que cambiar. Porque sí, cuáles tienen que ser los cambios más o menos está claro. Ya ahora hablaremos un poco sobre eso. Tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los equipos. Sí sabemos cómo va a ser. Va a ser rapidísima, Giorgio. Estoy 100% convencido de que la evolución va a ser rapidísima. ¿Por qué?
porque ya lo hemos visto. Ya hemos visto el paso de la semana 1 a la semana 2 de Bahrein y hemos visto el paso de la semana 2 de Bahrein al Gran Premio de Australia. Y han sido ambos saltos muy grandes. Evidentemente, el margen de salto va a ir reduciéndose conforme avance la temporada y el conocimiento sobre el coche, ¿vale? Hasta ahí yo creo que podemos estar todos de acuerdo, pero todavía quedan saltos. Entonces, esperemos, por favor, hacer los cambios. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cuando esto empiece a organizarse de una forma más estable, ahí sí actuaría. Y ahí todos van a tener más información y es más probable que puedan hablar con propiedad los equipos, puedan enfrentarse o aliarse con la FIA y con la FOM para hacer los cambios y que todo tenga un pelín más de lógica. Porque la lógica es lo único que no ha imperado hasta ahora en este reglamento 2026, por motivos que ya hemos explicado sobradamente aquí. Y es de dónde vienen los cambios, y es para mantener fabricantes e invitar a otros a entrar en la Fórmula 1 en un momento en el que una parte del mundo estaba especialmente volcada en la eficiencia energética y en la búsqueda de la ecología, la búsqueda de la recuperación de energía y el paralelismo con unos coches que cada vez más tenían que ser, al menos, insisto, en algunas partes del mundo, eléctricos. Entonces, de ahí viene toda la trifulca y toda la historia que se han inventado y que luego los ingenieros han ido poniendo parches, a cada cual más creativo y menos comprensible para el común de los mortales, entre los que me incluyo, y ha salido lo que ha salido. Por tanto, cuando eso esté más o menos equilibrado, sí actuaría. El cómo actuaría, en el fondo, es súper sencillo. Tienes que limitar la cantidad de energía que se entrega durante una vuelta y tienes que facilitar la recogida de la energía, porque eso es lo que va a provocar que los coches no estén hambrientos, que no estén raquíticos energéticamente hablando y que por tanto los pilotos puedan preocuparse de aprovechar sus virtudes, digamos, mecánicas en cuanto a comportamiento del coche, en cuanto a paso por curva, en cuanto a... es decir, que los pilotos se dediquen a buscar el tiempo en esa habilidad y no en la habilidad energética, que es la que ahora, en última instancia, define quién es mejor. En este sentido, me retrotraigo a una pregunta que le hice a Hamilton en Bahrein. Le dije, oye, Luis, ¿puede ser que el coche más rápido no sea el que gane? Es decir, que gane un coche que sea menos rápido, pero que simplemente sea más eficiente. Y me dijo, no tengo ni idea, tío. Me respondió literalmente. Ahora mismo creo que todavía no están 100% seguros de dónde están en ese sentido y por tanto por eso creo que hay que esperar. No sé si me he explicado con suficiente claridad. Toda la del mundo. Si hay alguna duda en la sala, que levante la mano y hable o calle para siempre. Y si no, pasamos a la siguiente porque, a ver, la Fórmula 1 tiene puzzle que resolver. Nosotros en particular aquí en España, el rompecabezas es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Venimos hablando de eso ya, me atrevo a decir, meses. Lo he titulado Drama español, pero audiencias al alza. Y también abundo sobre esto, ¿no? Primero y primordial, yo creo que tenemos que hablar sobre los equipos de los españoles, que evidentemente son los que están generando el drama, porque tanto Aston Martin como Williams han venido con coches muy, muy alejados de las expectativas que tenían los aficionados, que teníamos los periodistas e informadores varios y que incluso tenían ellos mismos. Porque, sinceramente, creo que los resultados, que han sido catastróficos, han superado o digamos que no han alcanzado o han estado muy lejos de alcanzar las expectativas que tenían tanto Aston Martin como Williams. En el caso de Aston Martin, que es un equipo del que hemos hablado muchísimo, pues sinceramente no voy a repetir la letanía de llorerías que llevamos ya derramadas sobre estos directos y sobre
la prensa de todo el país y de fuera del país también, ¿no? Porque en Reino Unido yo creo que también tenían una expectativa de que un nuevo equipo británico pues estuviera peleando con los de arriba, y en absoluto va a ser así. No voy a abundar mucho sobre lo de Aston. Sí que creo que es importante que acabemos de responder algunas preguntas como quién fabrica las baterías de Honda, de dónde vienen las celdas, por qué no hay más baterías, porque en estos primeros grandes premios eso es importante. Luego, por qué Adrian Newey adoptó el discurso que adoptó, que es algo que todavía no acabo de entender, sinceramente, Giorgio. Ser crítico con Honda es normal, pero sobre todo desde un punto de vista didáctico, de explicación, más que de queja. Y me dio la sensación que había queja en las palabras de Adrian Newey en Australia, y no sé hasta qué punto eso es beneficioso ni para Honda ni para Aston Martin. Y además creo hablar con un mínimo de propiedad, porque hace por lo menos un par de meses en los que he seguido bastante de cerca qué está intentando hacer Aston Martin con su política de comunicación. Y creo que ha sido interesante en un momento dado, cuando han tenido que coger el toro por los cuernos y empezar a hablar de las cosas malas. Creo que inicialmente lo han hecho bien. Sin embargo, en Australia vi otras cosas. Ya hemos especulado suficiente, ¿no?, sobre si lo que quieren es que se genere una alarma, y esa alarma devenga en permisos especiales para modificar la unidad de potencia. Ojalá sea eso. Digo ojalá porque lo entendería. Otras cosas las entendería menos. Voy con Williams. Lo de Williams merece capítulo aparte. Se ha hablado relativamente poco. No sé cómo se han librado de la quema en Williams. Cómo los medios británicos no les han crucificado. Chauvinismo. Tiene que ser, pero sinceramente es terrible lo que hemos visto en Williams. Hemos visto un equipo que no ha sido capaz de abandonar su lugar en la parte baja de la parrilla. Ni con dinero, ni con un líder que teóricamente venía a revolucionar el equipo, ni con dos pilotos que sinceramente creo que tienen un nivel muy elevado. Hemos hablado muchas veces de Norris, Sainz, Albon. Son pilotos de gran nivel. En este caso, Albon y Sainz, que son los que están en Williams, tienen gran nivel. El otro es campeón del mundo. Y es preocupante. Es preocupante no solo a corto plazo, que es francamente cómico, ¿no? Un coche con mucho peso, un coche que no aprovecha las virtudes del motor Mercedes, o que el motor Mercedes lo único que hace es maquillar hasta cierto punto los enormes defectos del coche, que ha tenido más horas que nadie en el túnel de viento, que no ha tenido problemas presupuestarios, que ha fichado grandes nombres y sin embargo ha traído un coche decepcionante. La palabra es esa, decepcionante. Y ha sido decepcionante para el propio equipo, y por supuestísimo ha sido decepcionante para un Carlos Sainz que, recordemos, termina contrato este año y que, bueno, yo creo que el compromiso con Williams lo ha demostrado, primero firmando por ellos, luego sufriendo en la primera mitad de 2025 como hizo, callando más bien, por cierto, y haciendo una segunda mitad de 2025 fantástica. Con lo cual hay un Carlos que ha sufrido, que ha creído, pero que se le acaba el contrato y que yo no sé si quizá debería buscar nuevos horizontes. Problema, si tienes un coche que es una patata, es más difícil buscar nuevos horizontes. Y luego ya veremos qué tal va esta silly season, ¿no? Pero quizá no es tan fácil encontrar un hueco en los equipos grandes. Con lo cual, muy mal, muy preocupante para Williams y para Carlos particularmente, ya que estamos hablando del drama español, conviene que hablemos de él. Y lo del alerón que no se cierra y todo eso, hostia, me suena más a equipo de Fórmula 2 o Fórmula 3 que un equipo de Fórmula 1, Giorgio. Sobre todo cuando pasa lo mismo que quizá explica todo, y es la falta de reacción. Sí. Esto
Estaba claro en las primerísimas pruebas que hicieron con el alerón, estaba claro en Bahrein, estaba claro en los libres y aún estando todo tan claro, se llegó con el mismo problema a la carrera. Muy mal. Dicho lo cual, y viene la segunda parte de la historia, es que las audiencias no han sido malas. En España, aunque no son audiencias oficiales, recordemos que hay varias formas de ver la Fórmula 1 en España. La principal es la plataforma DAZN, pero también se puede ver a través de Movistar, con lo cual no hay una suma total ni quieren darla de cuál es el verdadero alcance de la Fórmula 1 en España, ¿no? En número de espectadores. Los datos a los que sí tenemos acceso nos hablan de una bajada de un 9% respecto al año pasado. ¿Y qué quieres que te diga? Después de cantar nosotros, y cuando digo nosotros, no solo Soy Motor, sino toda la prensa mundial, lo que se venía especialmente con Aston Martin, pues me parece una buena cifra. ¿Qué quieres que te diga? Las que hemos recogido nosotros en Soy Motor, que nos hemos tomado en el equipo también la molestia de revisar y de repasar qué ha pasado día por día y cuál ha sido el seguimiento y el apoyo que hemos tenido por parte de la audiencia, pues de nuevo las cifras son alentadoras. Básicamente, si tuviera que decirlo resumidamente, diría como el año pasado. Y eso es magnífico, dado que una parte muy importante de nuestro público es español. También tenemos público de fuera de España, pero es minoritario. Con lo cual, son buenas cifras. No hablemos ya de fuera de España, porque si hablamos de fuera de España, yo qué sé, en Brasil se ha disparado. Es verdad que ha habido un cambio de broadcaster, ¿no? Y ha vuelto al broadcaster gordo y las audiencias también han mejorado. Pero en Italia ha subido un 30% la audiencia. Es verdad que tienen a Antonelli, que tienen a Ferrari. 30% con el mismo broadcaster. Está muy bien. Alemania también ha subido. Ya no te hablo de las cifras conseguidas en Australia, por ejemplo. Australia, que Piastri, pues ya sabemos lo que le pasó. Pero en público físico asistente al Gran Premio de Australia en Albert Park, consiguieron las mejores cifras de la historia de Albert Park, desde el año 96, con prácticamente 500.000 de personas pasando por allí en algún momento del fin de semana, 140.000 el domingo, cuando ya se veía que Piastri pues tampoco iba a ganar el Gran Premio, ¿vale? Pero curiosamente solo está superado por cifras de Australia del 95 en Adelaida. Wow. Es una cosa que me hace explotar la cabeza, que 31 años después todavía no hayan conseguido superar las cifras de Adelaida. Parece ser que Adelaida, yo nunca he estado en el circuito, pero parece ser que aquello era una fiesta de primerísimo nivel. Y las noticias que leemos y los rumores que llegan es que incluso marcas chinas como BYD están interesándose en, oye, ¿y esto de la Fórmula 1? ¿Con quién hay que hablar para tener aquí un huequito? Quiero decir, cuando esas cosas pasan, significa que no está el deporte en declive y que el drama de la nueva reglamentación y lo mal que van los coches y lo artificiales que son los adelantamientos, pues que la imagen global no la está machacando, no la está destrozando. Me dirás, espérate a los próximos grandes premios. Y yo te diré, sí, estoy dispuesto a esperar, igual que debemos esperar para cambiar el reglamento, pero que creo que más allá de nosotros y de los aficionados de toda la vida, creo que el drama no es tan grande. Y aquí podemos pasar al siguiente punto, si quieres. ¿Pasamos o no? El placer de lo imperfecto. Me encanta este punto, Giorgio. Es muy titular, es muy tuyo este titular. Es muy tuyo. Es que, la verdad, veníamos muchos años diciendo que la Fórmula 1 era demasiado perfecta. Y lo que vimos en Australia fue una Fórmula 1 bastante imperfecta. Y en ese sentido, me gustó, porque en el muro de la ingeniería vimos resquebrajarse, ¿no? Y abrirse unas grietas de luz hacia lo humano, hacia lo imperfecto, hacia el error. Y en ese sentido, pues por ejemplo, me llama la atención
de que tuvimos unos ejes traseros absolutamente imprevisibles, que básicamente eliminaron de la pelea a un tal Max Verstappen. Y me dirás, pero eso es una injusticia, pero eso, ya, Max Verstappen merecía haber estado delante. Sí, y estará. Y evidentemente, tanto la mejora ingenieril como, de alguna manera, incluso el azar, irá llevándole a volver a brillar, ¿no? Es decir, por una mera cuestión estadística, sí, te va a fallar el coche una vez, pero no te va a fallar en todas las carreras. De acuerdo, a Piastri también le falló con esos 100 kilovatios que aparecieron de la nada de repente y dieron con el australiano contra el muro. Pues sí, pero y en la próxima carrera muy probablemente no ocurrirá. Esto de algún modo me retrotrae a otras épocas, cuando pues, los motores explotaban. Por cierto, vimos humo Sí, por primera vez una este barbacoa año. por fin, sí. Un poquito de barbacoa, y no era la de Aston Martin, ¿no? En el equipo para cenar, sino una barbacoa de un motor que, bueno, pues se rompió y ahí hubo cacharritos. Pues hasta me gustó. Y mira que deseaba que Hadjar estuviera ahí peleando y ver realmente hasta dónde podía llegar el piloto, el nuevo compañero de Max, que fue uno de los alicientes para mí del fin de semana. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, la fiabilidad, de algún modo, se volvió otra vez un factor de emoción. Del mismo modo que antes, pues oye, podía haber un piloto liderando con 25 segundos de ventaja un gran premio y no garantizaba que a la bandera cuadros fuera a estar delante. Podía romperse y había una probabilidad tangible de que eso sucediera. Y eso a mí me gusta. Sí. Sinceramente, a mí me gusta. Y lo hemos vuelto a ver. ¿Hasta cuándo lo veremos? Me remito al punto primero. Esperemos a ver qué pasa en los grandes premios y luego ya veremos el alcance de los cambios y cómo verdaderamente va a ser esta Fórmula 1 2026. Creo que aún no podemos definirla totalmente. La cuestión de los neumáticos. Oye, muy bien Pirelli, de acuerdo que sean protagonistas, de acuerdo que la entrevista con Mario Isola, que por cierto tenga una feliz jaulita de oro en la ACI, pero que era imprescindible, ¿no? Porque nos daba claves de cuál iba a ser la degradación y tal, y a ver qué equipo iba a poder gestionar mejor la goma. Hablamos menos de gestión de goma en Australia, y a mí me resultó refrescante, Giorgio, sinceramente. Me gustó que se hablara menos del neumático. Claro, habrá quien dirá, pero al final iba mejor Hamilton que Leclerc y seguro que tenía que ver con el neumático. Pues es posible, no digo que no. Pero no fue un factor engorroso, no fue un factor que estuviera como un cielo plomizo, ¿no?, encima de la carrera, que lo ha sido durante mucho tiempo, Giorgio. ¿Qué quieres que te diga? Yo celebro que no fuera así. Así que por la parte de neumáticos, yo creo que también hay que alegrarse. Y el tema de los adelantamientos, por ejemplo, pues sí, hubo muchos, fueron artificiales, lo que tú quieras, pero válidos. Es decir, si no hubiera habido Virtual Safety Car, parada de los Mercedes, el momento de estar peleando con los Ferrari hubiera influido de un modo clave en cómo iba a desarrollarse el resto del Gran Premio para ellos. Es tiempo que no les estaba sacando Russell. Era un momento, incluso me atrevo a decir, de prudencia. Sé que tengo un buen coche, no quiero estropearlo, estos condenados me están adelantando, están sabiendo jugar el tema de la energía. Bueno, de eso va también la carrera. Y los que venimos viendo Fórmula E mucho tiempo, pues sabemos que el molestar al otro también puede influir sobre cómo gastas tu batería y cómo la conviertes en tiempo en carrera. O en menos tiempo en carrera en este caso. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Ojalá se mantengan unos adelantamientos artificiales que evidentemente habrá que darles otra lectura. Habrá que darles una lectura ajedrecística prácticamente, en los que la posición en pista no significará, vale, tengo esta posición y salvo que haya un cataclismo universal, esta es la mía. No. Puede que cambie, pero cuidado, porque para hacerla cambiar, el otro estará sacrificando algo. Quizá puede hacerlo, pero estará sacrificando algo por el camino. Con lo cual, eso me gustó también.
¿Cuál es mi miedo? Y yo creo que el de todos un poco, Giorgio, pues que al final acaben encontrando la pauta energética por la cual se sepa hasta dónde luchar, por qué, cómo, y que si tienes el coche más rápido, pues quizá pues no luches. Que te pase y que te pase. Y tú haz la del ciclista y te esperas a tu momento y luego esperas a tu rollo de pararte en boxes cuando toca y volver a hacer el undercut y volver a ganar por una estrategia de conservación de neumático. Sí, puede ocurrir. Pero en Australia no lo vimos tan claro. Y eso a mí me gustó. Y como estamos hablando de lo que aprendimos en Australia, lo tengo que decir. Con lo cual, todo esto me gusta. Igual que me gustó ver a los pilotos experimentar, muy relacionado con lo que te estoy diciendo. Vimos a algunos pilotos hacer cosas raras, equivocarse manifiestamente, ¿no? Ver el límite humano del piloto en torno a un problema de su coche, a un fallo de previsión, a una falta de simulación, a una falta de experiencia. Me da igual, vimos a humanos. Y me gusta ver humanos. También me podrás decir, también fue muy humano lo de Colapinto, que fue una de las imágenes del Gran Premio. Por cierto, chapeau, Franco, impresionantes reflejos. También lo hizo luego Pérez, por cierto. Es que se habló menos, pero sí. Cuidado. Y eso fue muy humano y también fue peligroso, ¿no? Ese es el límite. Que la Fórmula 1 tendrá que vigilar, tendrá que revisar y tendrá que trabajar. Recordemos una cosa, en cualquier caso, si hubiera habido un accidente, que desde luego no lo deseábamos y solo faltaría, y que no hubiera sido nada bueno para la carrera, ni para la imagen de la Fórmula 1, ni para muchas cosas, no hubiera sido un paletí. No vivimos en 1982, por suerte o por desgracia, en este caso por suerte, y no hubiera sido un accidente de una gravedad absoluta, vamos a decirlo así, con práctica total seguridad, Giorgio. Y ahí hay que acordarse de las medidas de seguridad de esta Fórmula 1 moderna. En fin y a la postre, que disfruté del placer de lo imperfecto, Giorgio. ¿Cuánto durará? No lo sé. En Australia yo lo disfruté. Solo puedo decir eso. Y cerramos con la parte más deportiva, que está todo más cerca de lo esperado, salvo los de la estrella que están en otra galaxia. Sí, están todos más cerca de lo esperado, excepto Mercedes, efectivamente. Mercedes hizo una pole muy solvente tanto que nos asustó, que el primer no Mercedes estaba como a 8 décimas, pero espérate, si repasamos el top 8, el top 7 estaba en un segundo. En 2025, cuarto año de reglamento, estaban en un segundo 10 pilotos. En lugar de 7, fueron 10. De acuerdo, pero ¿crees que el octavo tuvo alguna posibilidad de hacer la pole en 2025? No. ¿O el séptimo? ¿O el sexto? No. Ni el quinto, ni el cuarto, ni el tercero. No tuvieron opciones, Giorgio, de hacer la pole en 2025. No, son diferencias más. Quiero decir, el techo es el mismo, solo que las diferencias están más comprimidas, pero el techo es el mismo. Es eso. Con lo cual. Me da igual, disculpa, Chris, a lo mejor para que se entienda bien, me da igual ganar un partido por un 2-1 que por un 22-23. Es que en el fondo es lo mismo. Lo importante es la certidumbre de que va a ganar un determinado coche. Claro. Y eso se tenía prácticamente igual el año pasado. Con lo cual, no es un consuelo para los que añoran la era del efecto suelo ahora, de repente, de los coches que se hicieron para que se pudieran seguir los unos a los otros, y lo hicieron 6 meses, en el mejor de los casos. Con lo cual, no debemos idealizar tampoco la Fórmula 1 de la que venimos. Fíjate, si habría que ser reduccionista para ahora encumbrar aquella Fórmula 1. No, tampoco es la fórmula válida. Y sí, fue top 7 en un segundo, hubiera sido top 8 si hubiera estado Max, que le tocaba estar, ¿no? O sea que no. Yo creo que en ese sentido no hay un drama. Y luego, por detrás, Haas, Alpine y Audi,
meto Alpine porque en clasificación no estuvieron, pero en carrera por ritmo sí estuvieron. Es decir, en cuanto solucionen ciertos problemas de cariz aerodinámico, ya hablamos, por cierto, con Steve Nielsen en Bahrein y dijeron que estaban preparando el primer kit aerodinámico para la tercera, cuarta carrera y que sabían exactamente ya dónde trabajar. Y me temo que tiene que ver con el subviraje en curvas de alta velocidad que mostraron en Albert Park. Pues van a estar ahí muy probablemente. 3 equipitos, son 6 coches en la zona media, muy bonito. Igual que es bonito, puede serlo el duelo McLaren-Red Bull, y, que está más adelante. Igual que en algunos circuitos yo creo que incluso puede haber un duelo Ferrari-Mercedes. Entonces, cuidado, que sí, decíamos, wow, las diferencias van a ampliarse muchísimo, esto no es lo que desean los espectadores, desean una competición cercana. Lo que no desean los espectadores es tener muros infranqueables, barreras que nadie puede sobrepasar. Y me diréis algunos, ya, pero acuérdate de que Williams hizo 2 podios el año pasado y que hizo otro en una sprint, o que Ferrari ganó un sprint. Ya vale, de acuerdo. Sí, veremos qué pasa este año. Por unos factores o por otros, puede que volvamos a tener incertidumbre, que en definitiva, de verdad, es lo que queremos. Es que cuando se enchufa la televisión o cuando estás en el circuito y ves a los coches salir de la parrilla, pues que sepas cómo salen, pero no cómo llegan, ¿no? Así que, en ese sentido, gente como Audi, refrescante en la llegada de Audi, muy importante, incluso históricamente muy reseñable, los 4 aros desde Autounión, ¿no? No veíamos los 4 aros en Fórmula 1, entonces no existía la Fórmula 1 como tal, pero sí un máximo exponente de competiciones en Grand Prix, ¿no? Pues están ahí otra vez y me parece precioso. No debemos infravalorar las cosas positivas que tiene la Fórmula 1. No obstante, y termino con esto, sí va a ser necesario cambiar. Yo lo desearé, seguro, dentro de 2, 3, 4 grandes premios, cuando verdaderamente sepamos dónde estamos. Pero de momento, ¿por qué no, por una vez, disfrutar de lo positivo que podamos aprender de cada gran premio? Pues con ese mensaje nos quedamos. A ver en China qué decimos y a ver sobre todo qué dice la Fórmula 1 después de China con esa hoja de ruta que parece que se ha puesto ya encima de la mesa de esperar las 2 primeras carreras y luego empezar a tomar medidas. Dicen tan pronto como Gran Premio de Japón. Chris. Gracias. Giorgio, que no me mate nadie, por favor. No, pero... No he podido mirar los comentarios, ¿eh? No he podido mirar los comentarios. Pero además te digo una cosa. Y esto es un signo del mundo actual. Parece que tienes que estar 100% alineado con una cosa o con la otra. Y en el momento en el que dices algo positivo de una cosa es que estás 100% de acuerdo con ello. Tú lo has dicho, yo he sido mucho más vehemente. A mí la Fórmula 1 del efecto suelo me pareció una mierda y esto que vi el domingo a mí me entretuvo y me gustó si me dicen que es una cosa que no es Fórmula 1. Cuando me dicen es Fórmula 1 digo, entonces lo otro que había ya no va a estar. Pues entonces ya no me gusta, devuélveme eso. Pero, o sea, lo siento, yo delante de vosotros las 10-15 primeras vueltas, por no saber qué estaba pasando, yo estaba así, intentando descubrir qué estaba pasando. Y cuando me quise dar cuenta, estábamos pasado el ecuador de la carrera, ¿eh? Sí. Y creo que sería absurdo ser tan reduccionista o ser tan... porque yo sé que los extremos ayudan a encontrar los likes, ¿no? Y bueno, es muy fácil, ¿no? Darse una vuelta por internet y por las redes sociales y se encuentra todo muy fácil. Pero esos extremos, me refiero. Pero aquí estamos para otra cosa, ¿no? En teoría. Estamos para ser honestos y para decir lo bueno y lo menos bueno y lo malo y lo terrible, que lo hay. Y que, insisto, por si no ha quedado claro en la media hora de sección que he hecho, no me gusta. Pero construyamos y no destruyamos a partir de aquí. Una vez los errores se cometieron hace 2 años cuando se aprobó el reglamento, el error principal fue aquel. Una vez eso está hecho, oye, construyamos. Y además,
lo que dice Darnicis, por ejemplo, la Fórmula 1 del efecto suelo, fue una mierda, solo había paridad, pero fuera de eso era infumable. Es que no te compro esa Fórmula 1. Es que no te compro esa Fórmula 1 en la que. Paridad de la clasificación, pero no te compro esa Fórmula 1 en la que después de 500 metros ya sabías cómo iba a terminar la carrera. Que sí, es que no te la compro. Había muros, muros que delimitaban zonas muy pequeñas. Y dices, uy, está muy cerca, pero tan cerca y tan lejos, Giorgio. Seamos francos, tan cerca y tan lejos. Había barreras absolutamente inquebrantables. Con lo cual, bueno, yo creo que el barajar no es mala idea. Tal y como se ha hecho, no me gusta. Habrá que corregir, prácticamente seguro. ¿Hay que cambiarlo todo mañana? Creo que sería absurdo.